Bueno, bienvenidos a todos. Soy Miguel Avilés, acá por Iluso en Instagram. Estoy con la diputada del Distrito 10, el Distrito 10, Natalia Castillo, militante de RD, Revolución Democrática, partido por el cual yo también soy militante. Así que le damos una afectuosa bienvenida, diputada. ¿Cómo está? Hola, muy bien, Miguel. Muchas gracias también por la invitación. Y aquí estoy, pues, disponible para responder las preguntas. Perfecto. Bueno, este es un conversatorio constituyente. Quedan 5 días para el plebiscito del 25 de octubre, 2 días para hacer campaña. Estamos hablando un poquito de eso. Así que aprovechando, apruebo o rechazo y por cuál mecanismo se debería redactar la nueva constitución en caso de que ganara el apruebo. Así es, ya no queda nada, nada, Ujú. algo que hace algunos años hubiese parecido increíble. De hecho, algunos parlamentarios, no sé si te acuerdas que, no parlamentarios, pero Camilo Escalona, cuando nosotros planteábamos la idea del proceso constituyente hace unos años atrás, nos decía Mm, que estábamos fumando opio. Y sí, ahora estamos a 5 días ya de poder concretar este plebiscito, uno de los motivos de fundación del Partido de Revolución Democrática, que justamente era cambiar la Constitución mediante un mecanismo participativo como el que vamos a tener. perfecto. O sea, tú estás convención constituyente por todos los lados. Absolutamente, convención constitucional, porque es la única 100% electa por la gente para que la gente pueda elegir a quienes vayan a redactar la nueva constitución y porque además es un órgano que va a ser paritario. La paridad no fue una cosa fácil para nosotras las mujeres conseguirla en el Congreso, tanto las mujeres que estamos en el Parlamento, que nos tocó mover los proyectos, conseguir los votos, como también por supuesto, todas las mujeres, miles de mujeres movilizadas que desde el año 2018, bueno, desde mucho antes en realidad, pero del 2018, cuando esto ya se hizo más patente, la paridad dejó de ser una expectativa y se empezó a transformar en una urgencia. Y hoy día lo logramos a propósito de este proceso constituyente y es un tremendo salto desde una constitución tremendamente autoritaria, hecha solo por hombres y por un grupo muy reducido y que fue impuesta a la gente, a poder pasar a la vanguardia a nivel internacional con una constitución mediante un mecanismo participativo como es la Convención Constitucional que se va a habilitar en un plebiscito y además en paridad. Así es que por supuesto que mi opción es la Convención Constitucional y espero que esa gane por mayoría el día domingo. Esperemos que así sea, diputada. Bueno, queda poco tiempo y hace poco vivimos el aniversario del 18 de octubre, donde mucha gente se conglomeró en Plaza Dignidad. Lamentablemente también hubieron manifestaciones de carácter más violento, se quemó una iglesia y ahora está en investigación quiénes estaban detrás de este ataque a la iglesia, etcétera. Pero ¿cuál es su opinión en torno a los sucesos acontecidos el domingo 18 respecto a la quema de iglesias y la lucha entre las barras bravas, siendo que hace un año las barras bravas se estaban llevando relativamente bien, podían estar en el mismo lugar juntos y de pronto hay un aniversario importante y se ensalza una pelea de proporciones, por así decirlo? ¿Cuál es su opinión Mm. como diputada? Bueno, yo lo he dicho en otros espacios también públicamente. Yo creo que estos hechos de violencia no contribuyen en nada en lo que la inmensa mayoría de las personas hoy día está abocada, que es poder ganar el plebiscito. Yo soy muy partidaria de la manifestación social, creo que es parte de la democracia, que la gente pueda expresar su opinión en las calles, pero creo que estas personas que queman iglesias, que saquean negocios de pequeños y medianos empresarios, no le responden a nadie y no son personas que les importe mucho este proceso. Creo que la mayoría de las personas sí está por hacer los cambios de manera institucional, democrática, mediante un voto este domingo. Y creo que la violencia al final solo llama más violencia. Y yo también me pregunto a quiénes les conviene también esta violencia, porque una vez que se produce la quema de la iglesia, saltaron inmediatamente los partidarios del rechazo a decir que había que votar rechazo justamente por esta violencia, en circunstancias que la violencia ha sido generada por un sistema también que ha Sí. sido violento y que hoy día nos tiene donde nos tiene. La violencia solo genera más violencia y la violencia más brutal que hemos vivido este último tiempo es la violencia policial
y también la violencia institucional a la que nos hemos acostumbrado durante todos estos años, malamente acostumbrado hasta el 18 de octubre, cuando la gente dijo basta, porque hemos generado una sociedad que es abusiva con las personas mayores, que es abusiva con los niños cuando han sido vulnerados sus derechos, que es abusivo con la gente que tiene menos recursos, es un sistema que no establece ningún tipo de garantía de derechos sociales en lo que tiene que ver con, por ejemplo, la vivienda digna, el derecho a la salud, el derecho a la educación y un largo etcétera. Entonces, finalmente, creo que ese sistema violento es el que ha generado que exista este tipo de violencia, porque la violencia solo va a traer más violencia. En cambio, ahora, con este proceso que es democrático, que es institucional, mediante el voto se va a poder manifestar el descontento para cambiar esta constitución que está llena de cerrojos y candados que no nos permiten avanzar hacia una sociedad de derecho. Eh, Tomando el tema de una sociedad de derecho y viendo que estamos en una actual constitución, lamentablemente, que hemos heredado de la dictadura militar, ¿cómo ve la representación de las mujeres en la actual constitución y cómo cree que debería ser representado el rol de la mujer o el género femenino y las disidencias sexuales en la posible nueva constitución que se podría llegar a redactar de aquí a 2 años más, en caso que gane la prueba este domingo? Bueno, las mujeres y las disidencias sexuales también han estado completamente excluidas del debate democrático en nuestro país históricamente. O sea, todos los derechos que se han ido conquistando a medida del tiempo siempre ha sido a contrapelo, siempre ha sido con una resistencia importante desde los sectores más conservadores. Las mujeres hasta hace no mucho tiempo atrás ni siquiera teníamos derecho a voto, y la participación política de las mujeres siempre ha sido muy precaria y muy bajita en términos cuantitativos. Eso empezó a cambiar y yo también creo que es muy simbólico, a propósito de la participación de las mujeres en política, que haya sido la primera presidenta mujer quien haya impulsado la creación de un ministerio de mujeres y equidad de género, donde también debieran entrar las disidencias sexuales, aunque yo creo que, bueno, eso daría otro costal, pero es una institucionalidad que queda corta, y que también sea el Parlamento con más mujeres, promovido por la ley de cuotas que presentó también el gobierno Bachelet, sea el Parlamento que consigue la paridad en la constituyente. Eso te demuestra que hay un círculo virtuoso que cuando las mujeres llegan al poder, traen también más mujeres al poder. O sea, y es una de las cosas que caracteriza a las mujeres y que caracteriza también al feminismo. Al feminismo no le sirve que haya una mujer, sino que lo que nos sirve es que nos acostumbremos también a ver grupos de mujeres con diferencia, a naturalizar también la diferencia política entre mujeres sin entenderlo eso como una pelea o infantilizarlo como a algo de menor rango, a contraposición de las discusiones políticas que tienen los hombres. O sea, hoy día creo que eso ha ido cambiando paulatinamente, sin duda que falta mucho todavía, pero creo que hoy día en el proceso constituyente es muy importante que sea paritario. Respecto a las disidencias sexuales, ahí todavía estamos bastante más atrasados. Yo he sido una promotora de los derechos de la diversidad sexual porque me parece que no es un tema valórico, como se ha dicho y como se ha acostumbrado a tomar ese eslogan por parte de la derecha más conservadora, sino que es un tema de derechos humanos. Vivimos en una sociedad donde no todas las personas son tratadas como iguales, donde las disidencias sexuales están tremendamente discriminadas todavía, excluidas del debate democrático, pero además están violentadas. Y cuando digo violentar no me refiero solamente a los estatutos jurídicos, sino que me refiero a los cuerpos de las personas disidentes sexuales están violentadas. Hoy día siguen matando a personas por su orientación sexual, por su identidad y expresión de género, y esas son cosas que no pueden seguir pasando. De hecho, En, tomando ese tema, diputada, hace un mes ya hemos conocido lamentablemente 3 casos, si es que no me equivoco, de diferentes personas de las disidencias sexuales, algunos que fueron secuestrados por grupos neonazis, torturados en casas ocupas abandonadas y
por parte del oficialismo, la derecha más conservadora que ve el tema de las disidencias como solo un tema ético, no vemos un pronunciamiento tan fuerte en comparación a la quema de una iglesia, que si bien es patrimonio, es un edificio. Acá estamos hablando de que se están torturando personas simplemente por su orientación sexual o su expresión de género, etcétera. Entonces, em, ¿usted qué piensa que falta en la política actualmente, más allá del plebiscito, más allá de una posible nueva constitución? ¿Cree que a la política actualmente le falta humanidad? ¿O son solo ciertos sectores los que están desapegados de esta realidad y no quieren ver más allá de sus privilegios? Sí, yo creo que a la política le falta humanidad, le falta entender la política como una expresión también del pueblo. La política ha estado secuestrada por las élites permanentemente y creo que esa es una de las, ¿cómo se llama? De la, de los desafíos que tienen también las nuevas generaciones, de poder volver a hacer de la política una actividad mucho más cotidiana que una actividad solamente para un grupo reducido de personas. Creo que incluir a la diversidad de personas en el más amplio sentido de la palabra, y que la política sea lo más parecido a cómo es la población en realidad, es lo que finalmente va a permitir que podamos avanzar, que podamos seguir avanzando en una sociedad que reconozca a las personas como iguales y que les pueda garantizar sus derechos, que es lo más importante a la larga, porque no sacamos nada con tener un catálogo de derechos si es que no va a establecerse algún sistema de garantías para eso. Y con respecto al sistema de garantías y el tema de seguridad, que ha sido muy cuestionado, en especial por la conmemoración del 18 de octubre recién pasado, dado el actuar de Carabineros de Chile, una institución que ha sido altamente cuestionada, donde hemos vivido en el último tiempo varios sucesos de violencia policial que han salido en varios medios, tanto oficiales como no oficiales. Usted como diputada, eh, ¿qué propuesta de reforma a esa institución aplicaría con los parámetros de una posible nueva constitución? ¿Qué haría con los 48.000 efectivos de carabineros que actualmente están activos? Bueno, lo que pasa es que se me fue un poquito el internet en la última parte. Vaya, que básicamente, ¿qué haría usted con Carabineros de Chile? En especial con los 48.000 carabineros que están activos actualmente. Bueno, Carabineros está sufriendo una profunda crisis, que es una crisis institucional, que va mucho más allá del carabinero de a pie, digamos, el carabinero que está Claro. en la calle. Es una crisis institucional muy profunda que creo que la única forma de poder enmendar ese camino, porque un país que por un lado desconfía de sus policías, un país que cree que las policías son más bien peligrosas, es un país que no está bien, o sea, no está bien que la gente hoy día le tema a la policía y eso requiere una refundación de las policías, no una reforma cosmética o una cosa más bien superficial, sino que una reforma muy profunda. Yo hoy día honestamente no veo una disposición del gobierno a hablar derechamente de refundación de las policías. Sí están diciendo que se requieren reformas y todo eso, pero es lo mismo que han dicho siempre, porque hoy día tenemos un problema grave de credibilidad y de legitimidad de las policías. Las policías no han sido capaces de, por ejemplo, asegurar el orden público sin violar los derechos humanos. O sea, Claro. hoy día para las policías el orden público y los derechos humanos aparecen como si Cosas fueran cosas, incompatibles. claro, como si fuera incompatible, si fuera contradictorio. Mm. Y la verdad es que no es así. La policía tiene que ser capaz de poder controlar el orden público, por un lado, pero con un estricto respeto a los derechos humanos. Y por otro lado, tampoco las policías han sido capaces de poder detener los hechos delictivos que se han cometido en nuestro país. Por ejemplo, a propósito de la quema de la iglesia que hablábamos, se demoraron menos en llegar los medios de comunicación que las policías al lugar de los hechos, en circunstancias que la policía en ese minuto estaba en otros sectores reprimiendo a los manifestantes. O sea, eso te demuestra que hay un problema que va mucho más allá que de los carabineros propiamente tal, sino que tiene que ver con un tema institucional, de mando. Y por supuesto que hay
responsabilidades ahí en el mando carabinero. Nosotros creemos que el general Rosas no puede seguir a cargo de las policías. Y además hay una responsabilidad política de mando del ministro del Interior y, en segundo lugar, también del presidente de la República, que es el responsable final de todas las decisiones que se toman en las distintas carteras. Y viendo las responsabilidades institucionales por parte de Carabineros, hemos visto que en el último tiempo se ha acusado de que Carabineros se han infiltrado tanto en juntas de vecinos o en ataques incendiarios. Parte de la población cree que fueron ellos quienes quemaron los metros, al menos de los de línea 4. Hay imágenes que circulan por internet, etcétera. Entonces, con esta falta de credibilidad que tenemos con la policía actualmente, ¿cuál cree usted que es la vía rápida o al menos transitoria para empezar a cambiar Carabineros de Chile? Si bien la reforma puede venir después, porque ya el gobierno dice, claro, tenemos que reformar, pero no es concreto al decir la forma en que quiere reformar. No han dicho si es que quieren que entren civiles a la institución, no dicen más allá de vamos a investigar algo que nunca llega a puerto. Pero usted, como diputada, ¿qué haría en este paso transitorio, por así decirlo, mientras se redacta una nueva constitución y se empiezan a ver las instituciones militarizadas como Carabineros, que es última policía militarizada de Latinoamérica, post dictadura? Sí, claro, sí, claro. Y de hecho, eso que tú decías en relación a que no hay una disposición a refundar Mm, las policías y a darle atribuciones claras y también diferenciadas a los distintos grupos policiales. Porque, a ver, ya. aquí se ha hablado, por ejemplo, de tener 3 policías, se ha hablado de tener 2 policías. Yo creo que ambos caminos pueden ser viables. Hay que ver, obviamente, el detalle, pero aquí lo más importante es que hayan grupos que tengan funciones concretas. Por ejemplo, si vamos a tener una policía que va a investigar, que esa policía se dedique solamente a investigar, a ser auxiliar de justicia, de fiscalía, por ejemplo, que aporta los procesos, que haga los peritajes, que no sea el mismo grupo policial que es el que está, por ejemplo, controlando el orden público, y que tampoco sea el mismo grupo policial que se encargue de cuestiones administrativas. Hoy día, dentro de las mismas funciones de un carabinero, podemos tener un carabinero que te saca el parte en la carretera y después, unos días después, puede estar perfectamente en una manifestación. Entonces, hay muchos policías que se le hicieron como cursos express para poder sacarlos a la calle, sin duda, sin la preparación suficiente. De hecho, el carabinero que está involucrado cuando a este niño que lo lanzan al río, a O en Anthony, el caso de Michael, que lo el, empujaron por el puente Pillón. no se llamaba Anthony, ahí me confundí. Ay, el papá creo que se llamaba Mike. Ay, también me confundí. Bueno, Bueno, unos sí, otros nombres, perdón. bueno, el joven que fue lanzado al río Ujú. fue lanzado por un carabinero que estaba como fuerza especial Y y que tenía había tenido 21 o 22 años. tenía 22 años, y no solamente eso, sino que además tenía solo 6 meses de preparación para ser piquete policial de fuerzas especiales. Entonces, eso sin duda que es un problema gigantesco. O sea, hoy día tenemos policías que definitivamente no están preparados para poder controlar el orden público en estricto respeto a los derechos humanos. Las policías no tienen formación permanente en derechos humanos, más allá de que puedan hacer un cursito por aquí, un cursito por allá, no hay una formación permanente y sistemática en el tiempo que les permita estar capacitados para poder enfrentarse a situaciones de desórdenes públicos. En este sentido, el caso que comentamos recién del joven que fue empujado por el funcionario carabinero, varios diputados de oposición dijeron que no iban a aprobar el nuevo presupuesto del 2021 de Carabineros, que se le aumentó en 34.000 millones de pesos. Un aumento significativo. Más allá de la cifra, se ha dicho que el gobierno ha dicho que no hay plata para otras cosas, y vemos que a Carabineros le están aumentando los recursos, pero le quitamos a educación más de 15.000 millones de pesos aproximadamente, y a Bomberos de Chile, que vemos que cada vez más es más necesario su actuar, solo le aumentamos 1.500 millones de pesos. Entonces, Sí, actualmente, como diputada,
¿cómo ve al gobierno? ¿Cuál cree que es la visión del gobierno actualmente en cuanto a su población y a cómo está repartiendo la torta? Porque dicen que, claro, tenemos una crisis económica por la pandemia. Está bien, todos los países la tenemos por el COVID. Ningún problema. Pero de pronto le aumentamos más de 30.000 millones a Carabineros, que está súper cuestionado institucionalmente. La población no lo quiere. Y una institución como Bomberos de Chile, que sí tiene más apoyo ciudadano y que necesitan recursos, no se lo estamos dando. Y también le estamos quitando la posibilidad de estudiar a mucha gente que no va a tener opción a beca para entrar a la educación superior Mm. por el recorte educativo. Entonces, ¿cómo ves tú al gobierno en este sentido que está dándole la plata a la seguridad en vez de al futuro de Chile? Porque a la larga, Mm. si un país sin educación es un país sin futuro. Mm. Sí, bueno, yo tengo una opinión bien crítica del gobierno. Yo creo que este gobierno ya terminó. Y Mm, hoy día lo que está haciendo el gobierno y lo que tú dices en relación a cómo están distribuyendo los recursos es justamente porque ellos ya no están ocupados de pensar en cómo mejorar esta situación, sino que en cómo mantenerse un poquito a flote para intentar pasarle la banda a otro presidente de su mismo sector. Creo que por eso es que a ellos la cancha que más les favorece es esta cancha de que ellos son mano dura, que en el fondo están por la seguridad, y por eso creo yo que pueden estar poniendo los huevos en esa canasta y no en otras agendas que son sin duda mucho más prioritarias. Se recortaron también, por ejemplo, los fondos del Sename. Todos sí, los años se han intentado recortar y la verdad es que es bien dramático. Por otro lado, se aumenta los recursos para carabineros. Mira, para fíjate que hay otra. Fuerzas Armadas va a recibir más de 500.000 millones de pesos. Sí, y O hay sea, es, cuestiones bien dramáticas que están pasando. Por ejemplo, nosotros hace pocas semanas en la Comisión de Trabajo tuvimos al rector de la Universidad de Chile, con también las personas del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y hoy día el Estado tiene una deuda gigante con ese hospital que lo tiene al borde de la quiebra y no hay ninguna glosa presupuestaria para poder apoyar al Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que no solamente es un hospital que hoy día funciona en los hechos como un hospital público. La gente de la zona norte llega al J. Aguirre pensando que es un hospital público y el hospital les da las prestaciones porque atiende con FONASA y el Estado no le está pagando esa deuda que tiene hoy día, tiene una claro, deuda gigante con el hospital y además porque en ese hospital donde se hace la mayor formación, donde se realiza la mayor formación de especialistas que después no sí, solamente nutren el sistema público, sino también el el sistema sistema privado. privado. Y es un hospital que está al borde de la quiebra y hoy día el gobierno no ha entregado ninguna glosa presupuestaria. Ese hospital recibe 0 pesos del Estado y más encima hoy día el Estado tiene una deuda con ese hospital. Entonces, nosotros sabemos que estamos en un momento de crisis en que el Estado ha recaudado menos. Sin embargo, también las prioridades del gobierno hoy día no están donde están las necesidades de la gente, sino que están en aquel lugar donde ellos creen que pueden mantenerse un poquito a flote para intentar la continuidad del el sector de la derecha mediante otro candidato. Pero este gobierno ya terminó, solamente está haciendo tiempo, está haciendo el aguante en este año que les queda. Y con respecto a, volviendo un poco al tema constituyente, para ya ir finalizando, ¿qué opinas sobre la falta de soberanía en la opción de la Convención Constituyente? Pues esto se estableció en el acuerdo por la paz con todos los partidos que participaron en ese acuerdo, en dicho acuerdo. Sabemos qué sector dio ese amarre, pero eh, como diputada, ¿ves alguna opción para entregarles más soberanía a la convención o ya es tarde para eso? ¿A qué te refieres con falta de soberanía? La toma de decisiones que va a tomar los constitucionalistas una vez que estén formadas la Junta, cuando estén pasando región por región, que no van a poder como... perdón, Ahí se me fue la palabra. Perdón. No, dale. A ver, en el acuerdo por las paz se establece una falta de soberanía y que la falta de soberanía era por el tema de
cómo se iban a establecer las reglas del juego en cuanto a la redacción de la de la nueva constitución. No, Como pero a que, ver, lo que pasa es que hay dos formas de cambiar ujú, las constituciones. Una es la vía mediante el poder originario, digamos, partir todo claro, desde cero, o hacer un mecanismo de cambio constitucional por la vía institucional, que es lo que se optó en nuestro país, que es en el fondo haciendo una reforma a la actual constitución que habilite un cambio institucional. Eso es el mecanismo que se eligió dentro de todas las posibilidades. de todas las posibilidades. Existen muchas Ya. formas de cambiar la constitución y el mecanismo que vamos a tener en Chile va a ser un mecanismo participativo, donde la gente va a poder tomar la opción mediante un plebiscito y en ese plebiscito también podrá elegir cuál va a ser el órgano que va a cambiar esta constitución. Perfecto. Y con respecto, Por eso te digo, es un mecanismo institucional. El ya, único mandato que tiene la Convención Constitucional, ujú, independientemente cuál sea las dos que gane, el único mandato es poder cambiar y redactar la Constitución. Ellos no pueden, ah, por ejemplo, intervenir en otros poderes del Estado, porque sí, los otros dos poderes del eso Estado era lo que íbamos a poner, que no posee soberanía, decir que no tiene poder resolutivo, que puede que lo que tiene poder escriban, resolutivo, tiene, pero tiene todo el poder pero resolutivo que de igual poder tiene que redactar. pasar a una nueva votación por los ciudadanos. Claro, pero a ver, el Es por el órgano, mecanismo que se eligió. el órgano Ujú. tiene poder resolutivo total sobre Ah, la ya. nueva constitución. Los constituyentes, los convencionales, Ujú. van a poder redactar la constitución 100% y además tienen la garantía que esto parte de una hoja en blanco, es decir, no hay que reformar la antigua constitución, sino que pueden generar una nueva constitución. Ya, perfecto. Ese producto final evidentemente se tiene que someter a un plebiscito ratificatorio por Sí. parte de la gente y además ese plebiscito ratificatorio tiene la característica que va a ser de voto obligatorio, que Ah, también está obligatorio. dentro, el voto del plebiscito ratificatorio, que es el plebiscito de salida que se llama, es un plebiscito que tiene carácter de obligatorio por la relevancia que tiene una nueva constitución. Perfecto. Luego esa constitución cuando esté ratificada por el pueblo, por la ciudadanía, esa constitución va a entrar en vigencia de acuerdo a las propias normas que se hayan propuesto en la misma constitución. Ahí va a depender de cómo se implemente por parte de los convencionales esta nueva constitución, si va a empezar a regir in actum, que yo creo que lo que debiese pasar, o si van a generarse algunas normas transitorias para poder hacer este cambio de alguna otra manera. Yo entiendo que, por ejemplo, si es que nosotros en la nueva constitución, porque hoy día tenemos un parlamento bicameral, si la nueva constitución consagra un parlamento unicameral, indudablemente que se va a tener que establecer un cierto margen de transición entre el bicameralismo y el unicameralismo. Hay cuestiones que se van a tener que ir resolviendo, pero esa es justamente la pega que van a tener Los las constitucionalistas personas, que sean electos. exactamente, las Y con personas que respecto puedan al redactar la TC, nueva constitución. ¿y tú estás a favor o en contra de que exista el TC? Y si existe con las mismas facultades que tiene hoy en día, que funcione como una tercera cámara en algunos casos, Mm. o le quitarías algunas funciones o alterarías completamente o lo desaparecerías. El Tribunal Constitucional, así tal cual como está, no puede seguir existiendo. Hoy día Perfecto. ellos tienen facultades que no corresponden a un sistema democrático y me refiero específicamente al control preventivo de las leyes, que es justamente lo que se conoce como, en términos coloquiales, como la tercera La cámara, tercera cámara. que es cuando una ley sale del Congreso, el Tribunal Constitucional tiene la facultad de poder hacer que esa ley no entre en vigencia si es que esa ley es declarada inconstitucional por Constitucional. este tribunal. Yo creo que esa facultad, que es como la que más se conoce del Tribunal Constitucional, no puede seguir existiendo. Pero el Tribunal Constitucional también tiene otra facultad que es menos conocida, que es la facultad de poder resolver cuando hay dos normas en pugna, si es que una norma, por ejemplo, es aplicable, pero para un caso en concreto, o no es aplicable porque puede transgredir otros derechos que están consagrados en la
constitución. Esa facultad yo creo que tiene que mantenerse, pero creo que debiese generarse otro órgano distinto al Tribunal Constitucional que mantenga esa posibilidad de que cuando un tribunal de justicia está aplicando una norma, exista la posibilidad de reclamar que esa norma es inconstitucional porque vulnera otros derechos. Perfecto. Y ya para ir finalizando, y es una pregunta más liviana, ¿cómo has encontrado la franja tanto del apruebo y el rechazo en este último tiempo y considerando que solo quedan 2 días de campaña antes del plebiscito? Bueno, yo creo que, bueno, lo primero que es una lata la franja, salvo, creo que ahí el comando que ganó es el comando de Dignidad. Chile Digno, sí, porque, o sea, si me hacía hacer un ranking, yo creo que haber sacado, por ejemplo, todos los personajes de las teleseries de los 90 fue súper bueno porque son personajes que son muy cercanos a la gente y que pueden explicar de una manera muy didáctica, muy coloquial, muy simple lo que significa este cambio constitucional. Pero en general la franja, como hablando en términos como bien generales, es enredada, como que no se entiende mucho, hay partidos además que tienen dos posturas, una cuestión que es rarísima, Renovación Sí, Nacional llama a votar apruebo y rechazo, una cosa rarísima, como claro, vota apruebo y rechazo, pero mixta. Es como, es muy raro, pero yo creo que las franjas en general, las franjas como que hoy día no tienen la capacidad, y esto va más allá del trabajo en las distintas franjas, sino que creo que tiene que ver más que nada con la percepción de la televisión. La gente ha perdido mucha credibilidad en lo que sale en la tele y hoy día se está informando más bien por redes sociales. Entonces la franja como que pasa a ser como un producto poco sexy para la gente, para efectos de buscar en ese lugar un convencimiento para tomar una postura. Creo que la franja le sirve más como a los convencidos ya, que a quienes están por convencer. Y en ese sentido creo que las redes sociales han jugado un rol muy importante porque además como estamos en pandemia es muy complejo hacer campaña, nosotros igual hemos hecho puerta a puerta, hemos estado en feria, pero siempre es complejo porque no se puede entregar mucha papelería, hay hartas cosas que estábamos acostumbrados a hacer en campañas que hoy día definitivamente no las podemos hacer, pero aún así yo creo que la campaña más importante es como el boca a boca, el conversar, el poder tener espacios de conversación. Para eso también plataformas como la que estamos usando ahora también han sido muy útiles para poder generar esas conversaciones, ya que no podemos hacerlo cara a cara. Y finalmente yo creo que la percepción, al menos que yo he tenido en el terreno, en el distrito, es que el apruebo tiene un apoyo que es absolutamente mayoritario. Yo no ya. sé, por 10 personas que hablo, 9 están con el apruebo. Eh, y la gente en general como que ya tomó postura. Creo que el segundo voto todavía falta un poquito de información, sobre todo. Aquí hay también una falencia de información. El Y gobierno eso, y tampoco. eso es a lo que quería llegar, porque hasta el día de hoy, siendo martes 20 de octubre, 5 días antes del plebiscito, mucha gente todavía confunde convención mixta con convención constituyente porque creen que mixta es la paritaria, por la palabra mixta, entendiendo que no es así no y quiere decir otra cosa totalmente distinta. ¿Cree que las franjas que se muestran en televisión fueron poco informativas, tanto la de la prueba como el rechazo? Claro, claro, o sea, hay mucha confusión todavía respecto a la convención mixta, porque claro, está el tema de los colegios mixtos, que Claro, se entiende así, pero no, la única convención que es paritaria es la convención constitucional, la mixta no, la mixta está mitad parlamentario en ejercicio y mitad personas electas por la ciudadanía, lo que reduce mucho las posibilidades que podamos elegir a las personas exactamente. que queremos que redacten la nueva constitución. Yo creo que la nueva constitución tiene que está redactada por un grupo de gente que sea muy diverso. Por supuesto que tienen que haber abogados constitucionalistas y expertos en la materia, pero también tiene que haber gente que sea más, que sea gente común y corriente y que ¿Y a usted le y que gustaría estar quieran. como constitucionalista?
Es que yo quiero que gane la Convención Constitucional, yo no quiero que el Parlamento sea parte de la creación de la nueva No, no, Constitución, y como soy pero parlamentaria, entendiendo no, que tendría que no, dejar el cargo, pero... no, no, Ah, ya, no. O perfecto. sea, o sea, si tú me preguntas si me gustaría redactar la nueva Claro, Constitución, me encantaría, pero yo hoy día tengo una función distinta, yo soy parlamentaria, no voy a renunciar a mi cargo para poder postular a la perfecto. Convención Constitucional, voy a cumplir con el mandato que tengo, que es ser parlamentaria hasta que termine mi periodo. Eh, y, y bueno, situación distinta en el caso que ganara la convención mixta, que yo espero que no, pero evidentemente si es que gana la convención mixta va a haber un grupo parlamentario y parlamentarias que vamos a tener que ir, y en ese caso a mí me gustaría estar. Pero yo creo que esa opción no tiene que ganar la que es la convención constitucional a secas, para que sea 100% electo por la gente, las personas que redacten la nueva constitución. Muchas gracias, diputada. De verdad, ha sido un placer poder hablar con usted. Es la primera mujer que hemos podido entrevistar de todo el conversatorio, así que se agradece mucho, 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 más allá sabiendo que queda tan poco para el plebiscito. Y de verdad ha sido un agrado poder conversar con usted. Sí, pues bueno, muchas gracias. Te agradezco también la invitación. Saludar a todas las personas que nos están mirando. Y acuérdense, apruebo y convención constitucional. Perfecto, muchas gracias, diputada. Chao. Chao, nos vemos.